Con este vídeo comenzamos la colección de recursos correspondientes a la unidad de índices simples encadenados y índices complejos. En este primer vídeo vamos a trabajar específicamente con los índices simples y los encadenados. Para ello lo que tenemos que hacer es visitar el blog de la asignatura y en la unidad de números índices vamos a descargar tanto los ejemplos de trabajo como las plantillas de cálculo. En este caso los bancos de datos son los mismos que vamos a utilizar en las sesiones prácticas, con lo cual simplemente nos situamos, marcamos y descargamos como fichero Excel. Archivo, descargar como Microsoft Excel. Ya lo tendríamos aquí abajo, simplemente clicando se abriría. Correcto. Y nos vamos al ejemplo 1, que sería con el que vamos a trabajar en estos momentos. También podemos descargar lo que son las plantillas de cálculo. Esta plantilla la vamos a usar a lo largo de los diferentes vídeos. Simplemente clicamos sobre él, igual que antes, y en el botón de descarga ponemos descargar. Nos aparecerá aquí y volvemos a clicar. Tenemos por tanto un fichero con los datos y un fichero de plantillas. Estas plantillas tienen tres. Una que es para introduciendo los valores de los índices, calcular la tasa de variación y la tasa de crecimiento promedio. Otra plantilla para calcular índices complejos y una tercera para calcular índices de precios y cantidades. Las dos últimas las veremos en los vídeos siguientes. Aquí nos centraremos únicamente en esta plantilla y en cálculos directos sobre la hoja de cálculo. ¿Cómo tenemos un índice simple? Bueno, pues como ya vimos en clase, para obtener un índice simple lo primero que hay que hacer es fijar la referencia. En este caso vamos a utilizar como referencia este periodo. Vamos a marcar de color para que quede claro. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el índice simple. El índice simple es simplemente 100 por el valor en el instante de tiempo con el que estamos y dividido por el de referencia. En este caso, como la referencia fija, pues hay que introducir los símbolos del dólar delante de la letra y del número para que dicho valor se mantenga constante. Y simplemente cuando tenemos, nos clicamos aquí y arrastramos directamente. Esto sería un índice simple. Si lo queréis representar gráficamente, pues lo único que hay que hacer es seleccionar y insertar, en este caso, un gráfico de líneas. Y aquí tendríamos el índice simple. Básicamente el índice simple lo que hace es valorar el crecimiento o decrecimiento. ¿Vale? Para hacer eso utilizamos la tasa de variación. Tenemos dos formas. O lo podemos hacer con la plantilla que hemos descargado o lo podemos hacer directamente. Si lo queremos hacer con la plantilla, por ejemplo, yo quiero saber la tasa de crecimiento entre el primer trimestre de 1995 y el tercer trimestre, pues lo único que tengo que hacer es poner los valores correspondientes. Me voy a la plantilla, números índices, en el instante base tenemos que el índice vale 100 y que en el instante final vale 101,80. Y el número de instantes de tiempo transcurridos entre uno y otro son 2, porque son los saltos que tenemos ahí definidos. Pues una vez tenemos, nos dice que la tasa de variación es del 1,8 y la tasa de crecimiento promedio del 0,9. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que entre este instante y este instante los puestos de trabajo en la rama de industria crecieron un 1,8% y a una tasa promedio de trimestre a trimestre de 0,9%. Tasa de crecimiento promedio simplemente lo único que hace es repartir la tasa de variación entre todos los instantes de tiempo.
Este es muy fácil porque simplemente restando 100 pues tendríamos la tasa de variación. Pero por ejemplo, si quisiéramos calcular la tasa de crecimiento entre el tercer trimestre del 95 y el primer trimestre del 96, pues nos volvemos a ir aquí a la plantilla y tenemos periodo base. Hemos dicho que era el primer trimestre del 95, el tercer trimestre, perdón, que será 101,80. Y el primer trimestre del 96, que es 102,37. Como de nuevo han pasado 2 instantes de tiempo, pues esto sería. ¿Qué implica esta tasa de variación? Bueno, que entre esas dos mediciones, tercer trimestre del 95 y primer trimestre del 96, los puestos de trabajo crecieron un 0,56%, tomando como base los puestos de trabajo que había en el primer trimestre de 1995. Esa sería la forma en que podríamos utilizar la plantilla para calcular tasas de variación y tasa de crecimiento promedio. También se puede calcular la tasa de variación con respecto al periodo base, simplemente cogiendo la fórmula de antes, lo que hemos hecho, 100 por el periodo base y restándole 100, que es la base de comparación. Y aquí tendríamos los crecimientos asociados, pero solamente con el primer trimestre del año 95. Podríamos reducir los decimales a 2 decimales. Estos son los incrementos. ¿Qué problema tiene el índice simple? Bueno, pues que como ya vimos en clase, cuando trabajamos con series muy largas, el índice pierde todo su sentido, porque de repente aparecen tasas de variación increíblemente grandes. Para mejorar eso, se definen los índices encadenados. En este ejemplo específicamente, como los datos que tenemos son trimestrales, solo podemos definir dos tipos de índices: el índice intertrimestral y el índice interanual. ¿Cómo se calcula el intertrimestral? Bueno, pues para el intertrimestral lo que tenemos que comparar es el valor de este mes, de este trimestre, con el del trimestre anterior. Como este no tiene trimestre anterior, no se puede comparar, pero sí podemos comparar este 100 por este valor dividido justo el valor anterior. Y simplemente una vez tenemos este, arrastramos hacia abajo. Ahí tendríamos los índices intertrimestrales. De nuevo podríamos calcular la tasa de variación simplemente restándole 100, ya que seguimos fijando, digamos, como base el del trimestre anterior. Es decir, que cuando aquí restamos 100, el crecimiento que tendríamos haría referencia al trimestre anterior, no a la base. Cada uno se referenciaría al trimestre anterior. Y podemos definir también el interanual comparando el mismo trimestre de 2 años diferentes. En este caso solo podríamos empezar en este valor para poder comparar el 1 con el 1, primer trimestre con primer trimestre, y sería de la misma forma 100 por el valor de este trimestre dividido el del mismo trimestre del año anterior. Y una vez lo tenemos, arrastramos hacia abajo. De esta forma tendríamos el índice interanual. Este 102,37, ¿qué implica? Pues que los puestos de trabajo crecieron un 2,37% entre el primer trimestre del 96 y el primer trimestre del 95. Este 101,76 entre el segundo trimestre del 96 y segundo trimestre del 95. Esta serie es mucho más realista, se producen valores mucho más razonables y menos alejados de la realidad, porque al comparar un trimestre con el año o el trimestre anterior, pues suelen salir valores más próximos. Estos índices interanuales o intertrimestrales suelen ser los más utilizados porque son los más fácilmente comprensibles.